Ofrece sensaciones catárticas, juega con un trabajo de corte lúdico y tremendamente sugerente. Hoy tenemos en Espacio de Arte a la joven artista Sheila Pazos. Juega con bloques de hormigón, trabaja con un color muy alegre, muy pop, mete animales domésticos y también exóticos, y todo para romper con esa frialdad que actualmente invade nuestras urbes. Vamos a saber más datos de su biografía en la voz de nuestro compañero Carlos Roma. Sheila Pazos, Ginebra, 1986, lleva 9 años residiendo en Pontevedra. Recién licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, ha sido premio fin de carrera. Con su reciente trabajo creativo ¿Qué pasa ahí fuera?, se presenta en la compostelana Galería Metro, con su primera muestra individual. Antes ya participó en la misma galería en la colectiva Miradas Urbanas y en otras muchas, entre las que podríamos citar Art Madrid, Espacio Atlántico, en Miradas Urbanas del Museo de Pontevedra, Caldarte y en Puro Arte. También participó en la Feria Internacional de Arte Universitario de Balmaseda, Vizcaya. Su obra fue seleccionada en varias ocasiones, ha sido finalista del certamen Arte Joven Latina, consiguió una bolsa Novos Valores de la Diputación de Pontevedra, obtiene otra más del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. La Xunta de Galicia le subvenciona el proyecto Sinfonía Urbana. En 2008 obtiene su primer premio de videocreación, además del 6º premio de creación audiovisual de la Universidad de Vigo. Su obra se ha expuesto en la zona C de Bonaval, participó en la exposición Tempo o Tempo, Talking Time del Marco de Vigo y en la Fundación Mondariz Balneario, Diputación de Pontevedra y la Universidad de Vigo. Acaba de estrenarse a nivel individual, con un trabajo que conjuga la fantasía con la imagen de la ciudad y se transforman en sueño por la incursión en ella de objetos y seres vivos descontextualizados. Sheila, bienvenida a Espacio de Arte, muchísimas gracias por haberte acercado desde Pontevedra. Gracias a vosotros. ¿Y qué pasa ahí fuera? Es el título de la reciente exposición que presenta en la compostelana Galería Metro. ¿Qué pasa ahí fuera? Parece que la mujer se impone en este siglo XXI. Sí, como mujer pues aparece reflejada en muchos de mis trabajos. A veces también me utilizo a mí misma en las fotografías o en las pinturas, entonces... Aquí te vemos, ¿no? Además en pleno asfalto, sí, tirada. ¿Podemos hablar en toda tu obra de un trabajo femenino, feminista? No, en principio no voy por esta línea. Supongo que aparecen pues temas como aquí el tejer, la costura, el hilo, pero por ser mujer, pero no tanto porque me interese ningún tipo de reivindicación feminista. Lo que ahora sí, en tus últimos trabajos, domina eso, un dominio del hombre sobre la ciudad, pero antes, en anteriores producciones, no era así. No, llevo algunos años tratando el tema de la ciudad. En mis primeros trabajos me interesaba la ciudad no tanto como creación humana, sino más bien como dominadora del hombre contemporáneo. Me interesaban ideas como la fusión con la ciudad, como el camuflaje, como lo que se ve ahí. Y ahora mismo pues estoy trabajando más con un dominio del hombre sobre la ciudad, un poco al revés. Y a veces también esa franja entre lo público y lo privado. Y lo vemos en una fantástica instalación con vídeo en la galería que titulas Metamorfosis, esa casa roja. ¿Habla precisamente de eso, de lo público y lo privado? Sí, ahí establezco un juego entre el interior doméstico y el exterior urbano, también creando pues situaciones surrealistas, inusuales, pero que se ven como cotidianas. También mezclo medios, aparece fotografía, vídeo, dibujo, y es un poco pues eso, intentar crear pues un juego con que la ciudad invade el hogar y se convierte también en propio hogar. Aparecen pues representaciones esquemáticas de la ciudad que cubren pues electrodomésticos, unas piernas de una persona que se ducha, y luego en la calle pues sucede un poco así, algo parecido, ¿no? Aparecen pues escenas que tienen más que ver con lo doméstico, alguien durmiendo pues en un paso de cebra y así pues un poco
jugar con eso. En estos vídeos que vemos la pintura cómo se desparrama absolutamente por cualquier objeto doméstico, como por ejemplo con el rollo de papel higiénico. ¿Podemos hablar en tu obra de pintura expandida? Sí, yo hace tiempo que no pinto sobre lienzo, me interesan pues otro tipo de soportes, aunque sí que sigo utilizando la pintura como representación. Intento escapar del lienzo, buscar formas diferentes o hasta pintar sobre objetos, como por ejemplo en este vídeo. Yo creo que la pintura en el siglo XXI ya no tiene por qué ser pues propiamente usar aglutinante y pigmento sobre una superficie, ni siquiera la superficie tiene que ser lienzo, sino que la pintura es algo más que eso. El lienzo muchas veces, bueno, ya no queda nada, otras veces el lienzo se convierte en una camisa de la que pende una corbata gigante. Con esa corbata ya hiciste una performance en Pontevedra, la presentas aquí también. Háblanos de esa corbata gigante. Sí, tengo pues una serie de corbatas, también es un elemento que me interesa. La que está en la galería pertenece a un cuadro, no es exactamente la misma que utilicé en Pontevedra. La de la galería mide más o menos 3 metros y la utilizo pues como lienzo, como soporte de una representación. En la performance utilicé una corbata gris uniforme más o menos de 10 metros, que también con el gris intentaba pues camuflarlo de alguna manera con lo que es la ciudad. Y mi intención era un poco hacer constante la distancia que existe entre las personas al caminar, porque realmente hoy en día se nota que en la ciudad hay muchos movimientos, pero movimientos independientes de gente, y era un poco para hacer patente el individualismo y la soledad del hombre contemporáneo. Entonces, de alguna manera, yo iba caminando con la corbata y me la iban pisando la gente al caminar, y se hacía de alguna manera un poco tangible esa distancia que existe entre la gente por la calle, de una forma un poco violenta, porque a mí como que me producía una tensión y me frenaba el paso al caminar. Era una reflexión un poco de eso, del individualismo que hoy en día pues la gente casi no se relaciona en el caminar urbano. Sí, sí. Está muy bien hacerte eco de los artistas, hacerse eco de todos los problemas sociales que tenemos, y lo haces con colores muy contrastados, con grises, y después poniéndoles toques pop, toques muy pop. Y con los collages surrealistas, ¿podemos decir que están aquí los antecedentes a tu trabajo, o cuáles son tus fuentes, Sheila? Sí, yo creo que, por ejemplo, pues el pop en lo que es el colorido sí que se nota bastante. Luego fotógrafos como Leibovitz o Anna Gaskell, que también utilizan un poco el referente de lo que podría ser Alicia, pero realmente no es que los tenga así como referentes, sino que realmente pues van apareciendo y existen relaciones, pero yo intento hacer un poco escaparme de esto y hacer algo diferente, pero... Sí, y se te nota tu sello personal. También decías que los toques, incluso de animales exóticos, pues lo hacías un poquito por romper con esta frialdad de todas nuestras urbes. Sí, yo empecé trabajando con animales domésticos como gatos y perros, que por ejemplo hay una fotografía de un gato en la exposición, y luego pues me permití la libertad de trabajar con animales más exóticos, un poco para ya demostrar que la ciudad ya se había vuelto loca del todo, ¿no? Que ya no existía ningún tipo de racionalidad. Sí. Ya vemos el loro en esa corbata, ¿no? Así como con grafitis. Bueno, a ver si te sorprende la mirada de una compañera de estudio, se llama Tania Pérez, y se ha acercado hasta nuestros estudios para darnos su opinión. Vamos a escucharla. Sheila Pazo Silva pertenece a una nueva generación de artistas interesados por el paisaje urbano, que se integra en nuestro día a día en las ciudades. Nos remite a una infancia perdida, una infancia que a pesar de todo sigue perviviendo con cada uno de nosotros, y ella lo plasma a través de pequeñas metáforas llenas de color, y nos abre las puertas a mundos fantásticos llenos de descubrimientos, llenos de hallazgos, que se plasman a través de medios como la fotografía, el vídeo o la pintura. Nos retrata un mundo lleno de gigantes, un mundo que nos remite un poco a Alicia en el País de las Maravillas, pero podríamos estar hablando de una Alicia contemporánea, de una Alicia actual,
y que nos la va mostrando pues, a través de pequeños recorridos, de recorridos por la ciudad y que podemos ver a través de sus pies, que muchas veces pues, se muestran firmes y otras veces pues, se muestran más tímidos ante la vida. Habla de la infancia, miedo a perder esa infancia, Sheila. ¿Y qué te ha parecido el comentario de Tania? Sí, yo creo que es importante no perderla del todo porque realmente la realidad que hay fuera ya es suficientemente dura de por sí y me interesa pues en mi obra pues permitirme soñar a mí mismo y que el espectador se permita también soñar a él mismo y que también que no encuentre límites a su imaginación y entonces yo creo que la infancia es un momento feliz que no hay que olvidar tampoco. En estas fotografías mayoritariamente eres tú y sí que hay un predominio de la mujer en todo momento. Sí, en muchas me utilizo a mí mismo, de ahí principalmente el predominio de la mujer, porque realmente hay un poco algo de autobiográfico en esas piezas. Yo cuando era pequeña yo vivía en Suiza y entonces cuando me vine aquí como que lo tenía idealizado, es algo como que echaba mucho de menos y para mí como que era casi perfecto, ¿no? Para mí me atraía mucho pues la inmensidad de sus edificios y todo eso. De ahí pues mis primeras piezas donde aparece el dominio de la ciudad. Pero cuando realicé mi último viaje allá hace más o menos un año, sentí como que todo había cambiado, que realmente no era tan perfecto como me lo imaginaba. Entonces, de ahí un poco pues la vuelta a dominar del hombre sobre la ciudad. De ahí un poco el cambio del dominio de la ciudad al dominio del hombre. Ha cambiado mucho Suiza últimamente, bueno, como todas las ciudades, pero todavía sigue siendo bastante perfecta, sobre todo si la miramos desde aquí. Aunque bueno, se han relajado las costumbres. Pero las ciudades frías e impersonales, ¿esa es tu visión definitiva, Sheila? Sí, yo pues identifico un poco la ciudad, el tono gris que tiene en conjunto, un poco como la colectividad, eso lo que nombraba antes, el individualismo, un poco la frialdad del hombre que las habita hoy en día, y me gusta pues contraponerlo en mis fotografías de esta serie, un poco con el color de lo vivido. El hombre siempre aparece así con algún toquecito de color que contrasta con el fondo. Bueno, más bien la mitad de los hombres, de las mujeres, ¿no? Porque aparecen, bueno, cortados, digamos, no sé si es para identificarnos más, cada uno de nosotros. Sí, me gusta pues utilizar personajes anónimos para que el espectador pueda entrar también él en las fotografías y sentirse pues identificado con mis personajes, como que él se pueda sentir un gigante y él también se pueda permitir pues soñar como yo lo he hecho, ¿no? Soñar, y como nos decía tu compañera Tania, con Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Una Alicia que es definitivamente urbana, tu Alicia. Sí, tiene muchas relaciones creo con Alicia, aunque realmente para mí nunca fue un referente, aunque resulta extraño decirlo porque yo ahora las veo y bueno, también le veo muchísima relación por lo que son los cambios de escala y también por el hecho de que Alicia al principio de la película también dice que a ella también le gustaría crear un mundo donde nada fuese imposible, donde todo lo imaginable se pudiese hacer realidad, y de alguna manera pues sí que tiene mucha relación. Los cambios, los juegos de escala, es algo con el que trabajas recurrentemente. ¿Con qué intención? Pues principalmente para hacer patente pues el dominio del hombre sobre la ciudad. Creo que funciona bastante bien en ese sentido. Hablábamos antes y decías que es autobiográfico. Ahora no vemos a Sheila entera, pero hay mucho en esas uñas, en esos zapatos de salón también con colorido pop, totalmente pop. Y son, bueno, es tu vida, además tu entorno, ¿no? Me decías que las fotografías manipuladas por ordenador son de tu entorno cotidiano. Sí, principalmente están todas ellas casi en Pontevedra, algunas en Vigo, pero principalmente pues es el edificio que hay enfrente de mi casa, por el que paso al lado todos los días. Casi siempre soy yo la que sale fotografiada y sí, yo creo que pues es una influencia mutua. Los vestuarios pues son míos casi todos y
sí que me gusta así aportar pues alguna nota de color. Sí. Premio fin de carrera. Supongo que no te habrá resultado la carrera precisamente difícil y ¿se han cumplido tus expectativas? Sí, yo estoy contenta de haberla realizado. Realmente cuando entré en la carrera no tenía ni idea de lo que era el arte contemporáneo, realmente tenía una idea del arte muy anticuada, como supongo que mucha gente, y pues realmente sales haciendo piezas que jamás te habrías imaginado que podrías hacer. Entonces yo sí que animaría a la gente a hacerlo, aunque te suelen decir que no tiene salidas y tal, pero bueno, sé que es algo muy subjetivo de valorar el arte, pero realmente yo creo que si tú crees en lo que haces, pues podrás salir adelante. Sí. Si tú crees y si creen en ti, porque en ti han creído, Sheila. Eres una artista, bueno, muy becada, has participado, premiada en muchos concursos. ¿Son fundamentales para poder producir? Sí, yo creo que de momento tuve bastante suerte y sí que creo que las becas son muy importantes porque realmente te permiten realizar piezas que por tus propios medios no podrías y así pues te puedes permitir hacer cosas más ambiciosas y yo creo que sí que son fundamentales las becas, sí. Ya has participado, porque no tiene edad para tener un amplio currículum, es súper joven, pero no obstante has participado en muchas colectivas. Te vimos también en Metro, en Miradas Urbanas, con otros artistas, Antonio Blanco, Susana Díaz, Víctor Hugo, bueno, por citar, no sé si falta uno. ¿Te identificabas con alguno de ellos? Yo creo que por la temática más o menos con todos, pero yo creo que si me identificaba con alguno en concreto sería más con Víctor Hugo por el hecho de sus fotografías de edificios, aunque para él son protagonistas y para mí aparecen en segundo plano y de una manera mucho más fría. Sus fotografías son como más cálidas, parecen más casas que edificios. ¿Y cómo te definimos? Porque trabajas el vídeo, la performance, también la pintura. ¿Cómo te definirías? Yo creo que siempre aparece pues la pintura de alguna manera porque pinto cuadros clásicos, pero realmente creo que siempre hay el concepto de la pintura hasta en las fotografías por lo que es el color y los contrastes y hasta en el vídeo aparece pues la pintura en sí sobre objetos. Sobre todo, y la pintura pura. Otras veces aparece la pintura metida en cajas. Estoy pensando en la pieza de Almacenando Pasos. Sí, en esa pieza intentaba un poco almacenar lo que son los movimientos urbanos en las ciudades. Entonces partí de una fotografía de una calle y la fui fragmentando y pintando pues trocitos de realidad en cajas de zapatos y luego quedaban pues vacíos entre las cajas y como que me fui dando cuenta que igual era más importante lo que no estaba que lo que estaba, como que el espectador se podía imaginar lo que había más allá y eso le permitía un poco entrar en la pieza. También de esa misma serie tengo un conjunto de macetas que también intenta jugar un poco con el concepto de intentar almacenar y también nos da una visión diferente del paisaje, porque ahí tomé una fotografía de un paisaje que también fui pintando fragmentos en el centro de las macetas y pues por casualidad me iban cayendo un poco al colgarlas y me rompían porque algunas eran de terracota. Y entonces apareció también un poco la idea de lo perecedero del paisaje, como que las macetas también caían un poco jugando con eso, con el tema de los frutos que también caen. Y ahí también aparecía pues el tema del círculo. Lo perecedero y las palabras que se escapan, los sonidos te interesan sobremanera. Lo hiciste con esa cosa que ideaste, una especie de sofá piano o banco piano. Esto con una compañera nos lo cuentas tú mejor, los sonidos de Pontevedra. Sí, eso fue aproximadamente hace un año que trabajamos con un artista sonoro que se llamaba Xu Longina del grupo Escoitar. Sí, es de los grandes del arte sonoro gallegos. Sí, pues tuvimos la suerte de tenerlo como profesor, entonces empezamos a trabajar en un banco. La idea era un banco piano, pero al final nos interesaba resaltar la escucha frente a la visión, que normalmente siempre aparece pues subordinada a ella.
y entonces creamos una silla que llamamos concierto giratorio. Entonces, según la postura del espectador, según a lo que estuviera mirando, había 12 posiciones y entonces podía escuchar mejor lo que veía a lo lejos, ya fuese una iglesia, una fuente y a diferentes horas del día. También de esa época es una pieza que hice para Caldarte del año pasado, que ahí ya retoma un poco la idea del piano que tuvimos anteriormente, que es un paso de cebra también, que pinté como si fuera un piano, y mediante un escenario interactivo el espectador iba haciendo su propia melodía al caminar, entonces permitía pues un poco tapar los sonidos más desagradables de la ciudad, como son los ruidos de los coches y así. ¿Y tienes en mente algún proyecto así inmediato? Pues me gustaría seguir trabajando pues sobre esta serie, y hice un máster de 3D hace unos meses y me gustaría poder hacer así algún proyecto, porque yo creo que me va a permitir pues libertad plena el 3D, acercándose a un ligero realismo, pero ya ahí ya no habrá ningún límite para... Sí, bueno. Sheila, deseando que tus trabajos sencillamente se conviertan en objeto de culto y deseo. Muchas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros. Probablemente Sheila Pazos haya sido la artista más joven que ha pasado por Espacio de Arte. Un trabajo de corte imaginativo y lleno de fantasía. La propuesta es su primera individual en la compostelana Galería Metro. Allí les invito a descubrir este interesante y sugerente trabajo. Sigan en contacto con nosotros, ya saben, en elcorreogallego.es. Como siempre, la próxima semana para seguir hablando de arte. Hasta entonces.